Bueno, Mauro, buenas Bueno, noches o buenos buenas días noches. o como sean que estén viendo este podcast. Hoy en un hablando de... ¿Qué vamos a hablar, don Mauro, hoy? Bueno, Víctor Pérez, la verdad, usted sabe que a nosotros nos gustan las motos, Hmm, pero más que hablar de motos y de características y todo, lo importante yo creo que va a ser hablar de por qué las tenemos, por qué las utilizamos y en este podcast, en el día de hoy, creo que deberíamos tocar el tema de por qué las estamos comprando. O sea, en muchos lugares se habla de el aumento, la cantidad de motos que hay en vías y demás. sí, Pero yo creo que mucha gente no sabe la cantidad de usos y aplicaciones que tienen estos vehículos que tanto nos gusta y sí, porque uno podría decir que hay tanto personas a favor como personas en contra del uso de la moto, ¿no? O al menos donde sí. nos encontramos. Inclusive me atrevería a decir que dependiendo del vehículo que estemos utilizando. Hmm, Muchas veces son personas que utilizan tanto moto como carro, pero dependiendo del vehículo como que le da rabia el vehículo, el otro actor vial. el otro sí, el otro medio de transporte. Eh, y de hecho, le cuento algo, o sea, yo llevo manejando motos muchos años, pero desde hace unos, diría yo que 5 años para acá, para mí se volvió más que un medio de transporte, Ujú. más que cualquier otra cosa, una terapia. Yo, usted sabe que pues trabajaba en una empresa de telecomunicaciones grandes aquí en Colombia y pues la tensión y la presión es bastante alta, es bastante fuerte. Y comencé a sentir que la moto era una forma de desahogarme, de desestresarme, de coger la moto un fin de semana, un sábado, un domingo o los 2 días. Y, y eso como que el lunes llegaba uf, relajado, botaba muchas tensiones. Y de hecho me acordé de un meme que uno dice que uno dentro del casco habla, grita, llora y algo similar me pasaba. Sí. Entonces, yo diría que soy uno de los usuarios de moto que lo utilizan más como terapia, más que cualquier otra cosa. No sé su merced que, cómo lo utiliza y qué No, piensa. yo la empecé a usar por, por optimizar los tiempos de desplazamiento de un sitio a otro. Y más de optimizar los tiempos de desplazamiento también eh, optimizar los recursos que utilizaba para desplazarme de un sitio a otro. Que fuese más económico hacerlo. Y que es lo que, o al menos en nuestro contexto actual, están los mayores usuarios de las motocicletas en nuestro país. ¿Sí? Y Y hoy en día pasa eso, hmm, con el valor de la gasolina, que está subiendo y sigue subiendo. correcto. Y mire, lo digo, yo tengo carro y prefiero mil veces, por muchas cosas, trancones, pero sobre todo economía. Uno en un carro, la cantidad de gasolina que consume en trancones, Sí, es enorme. Es enorme. Ahí se va diría yo, un tercio de la gasolina que uno podría tanquear para un desplazamiento. correcto. Es Sí, pues un símil. Si yo utilizara el carro a menudo dentro de la ciudad, serían tanqueadas semanales que no bajarían de 160, 180.000 pesos. Respecto a la misma tanqueada de una moto de bajo cilindrada, son 20, 25, yo creo que sea por lo mucho. menos. Ujú. Entonces, pues la diferencia ya en un mes, pues es considerable para utilizar un buen medio de transporte. ¿Su merced cuánto lleva como motero? Hijo de pucha, mire, la primera moto que yo manejé era de mi mamá y yo debía tener unos 13 años, ya que fue hace más de 39 años que vengo manejando motos. Manejando. Como motero, yo considero que como motero llevo unos 7 años.
que es que desde mi punto de vista hay una gran diferencia entre manejar moto y ser motero. Pero como motero como tal, yo creo más o menos unos 7 años. Que fue cuando su merced empezó con motos de alto cilindraje. No, no. Comencé con una Duke 200, eh, más o menos, sí, más o menos hace 7 años. Am, y cuando comencé fue por el tema de desplazamientos, porque yo salí en esa época, yo trabajaba sobre la 90 con 15. Salía más o menos a las 6 de la tarde y llegaba al apartamento 8, 8:30 en carro. Cuando comencé a utilizar motos, tuve dos eh, choques mentales bastante fuertes. La primera era que ya cuando salía a las 6, ya estaba en la casa 6:45, máximo 7 de la noche. Y yo decía, pues pucha vida, ¿será que sí estoy trabajando? ¿Será que estoy saliendo desde tiempo? Porque pues acostumbrado a llegar antes de que comenzara, perdón, llegaba después de que comenzara el noticiero, a llegar Sí. antes de, que era como el punto uno de referencia, y decía, jue pucha vida. Eh, y lo otro, el segundo punto era, uno en carro como que se siente como dentro de su habitáculo tranquilo. En moto yo a veces me sentía como en medio de la calle, como si estuviera caminando. Sí, sí, sí. Entonces era complicado. Pero digamos que más que el hecho del transporte y del tiempo, fue comenzar a caer en cuenta de todos los actores viales y cómo afectaba mi forma de conducir a los demás y cómo los demás también y el cuidado que hay que tener con todos los actores viales. Ahí es donde yo digo que me comencé a formar como motero. Ya no era simplemente coger la Maneje. moto, maneje, échala para adelante, porque creo que hay muchos que hacen eso, solo cógenla y échala para adelante. No, aquí ya fue tener esa empatía con todos, tanto con el que va a pie, como con el que va en carro, como con otros motociclistas, de oiga, si yo soy una persona que no respeto a nadie, que mantengo zigzagueando eh, sin importar la vida, ni la mía ni la de los demás, pues no, eso no es Que eso un... es lo que nos pasa hoy en día en la ciudad. Con tantos motociclistas que hay actualmente y que lamentablemente no tienen un curso adecuado, no, no se les ha formado como actores viales, sino tome la moto, ya tiene el pase, hágale, mire a ver qué hace. Y eso nos sucede a diario y son accidentes terribles que hay a diario por una de esas situaciones. Y el problema es que nos generalizan. Entonces, por Ujú. esas personas que no tienen esas precauciones, esa conciencia vial, todos nos engloban en que somos Que son los motociclistas. Sí, exacto. Que los motociclistas son, y póngale todos los calificativos que ya hemos visto. Entonces, hay un tema que sí, o sea, lo que le digo, y por eso digo, muchos tiempo atrás yo era coger una moto y echar para adelante. Sí, sí, sí. Pero desde hace 7 años fue que comencé a caer en cuenta de eso, oiga, aquí en Bogotá, y yo creo que eso me lo enseñó en Bogotá, porque siempre había sido un motociclista o había conducido motos en mi pueblo, mi tierra natal, que pues Honda Tolima, caliente, entonces la moto es el medio preferido por Por muchas cosas. excelencia. Sí, el calor hace que uno a veces Que no sea, resista. no, no sea buena idea andar en carro. Exacto. Entonces, pero ya manejar aquí en Bogotá el cuento es diferente. El cuento es muy diferente. Y claro, o sea, cuando te das cuenta de eso, comienzas a decir, oiga, los límites de velocidad a veces están es para el bien de todos. Sí, claro. No solamente a veces, yo sé que nos da rabia, nos da de que, oiga, solo podemos andar a 50 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora,
Pero la verdad es que eso me pone a pensar y de verdad que eso ayuda. Y no es que ayude a los tiempos de desplazamiento, sino que ayuda a que el desplazamiento sea más seguro, tanto para uno como actor vial, así no es que todos somos actores viales, Sí, sino para uno como conductor, como para todo el entorno que está. sí, sí, sí. Sí, porque hoy en día ese es uno de los problemas que tenemos, el alto nivel de accidentalidad. Desde su perspectiva, don Mauro, ¿qué puede estar generando tantos accidentes en Bogotá? Y es buena pregunta, pero yo creo que sentido común. Sentido común, o sea, yo todavía a veces como que no comprendo si va a un vehículo grande, eh, uno hacerse a un lugar donde no es visible, en donde yo sé que la prenda, mucha gente le gusta andar de oscuro, de negro, pero es que cuando vas en una moto te tienes que hacer ver, cuando vas en una cicla aún más. Entonces, el andar en un vehículo cuando nadie te ve es un factor bastante alto para generar un accidente. El hecho de zigzaguear de forma inconsciente, o sea, y ni siquiera lo digo porque por los carros. He tenido muchos casos en donde inclusive en moto estoy en mi puesto y si yo no puedo pasar, pues yo no me voy a entrar ahí a forzajear y Ujú. no me parece. Y si hay unos que llegan y pasan y si usted está en moto le vale igual que si fuera un carro y se lo golpean y les importa cinco y siguen. Sí, claro. Pero es eso, o sea, ¿qué es tan urgente que tenga que hacer eso para llegar dos Un, mi- minutos? un minuto antes o 2 minutos antes. Exacto, un minuto, 2 minutos. Es lo que digo que no le encuentro sentido, es como falta de conciencia de eso. Y amor por uno mismo, porque, pa- o sea, bueno, si el tema es que va tarde, pues ¿por qué no sale un poquito más temprano? Sí, pero sí, en Bogotá, o al menos en este momento que se graba, eh, o que estamos grabando, hay por lo menos 4 o 5 accidentes de motociclistas con fallecido diariamente. Ay, Y, y la gran mayoría, imprudencias. sí, es que ese es el tema. El otro punto es la misma, la misma que los centros de enseñanza. Mm, En mi época no existían. Entonces eso era como le enseñara a uno el papá, la mamá, y de hecho tengo una anécdota, mi mamá tenía moto, mi mamá nunca aprendió a manejar. Quienes manejábamos la moto era mi papá y yo. Y yo pues no podía ir a ciertos lugares porque si me paraban pues sin licencia. Dimos. Entonces, cuando comenzaron el proceso de hacer capacitación me pareció interesante, pero por desgracia los centros de entrenamiento se prestaban para muchos torcidos, digámoslo así. sí, Solamente firme acá, vaya y esto. Hoy en día pues hay muchos más controles, ¿cierto? Desde el punto de vista de asistencia, más no existe, yo considero que hace falta eso, el estilo europeo y norteamericano. Y es, después de que hagas el curso, tienes que hacer un examen, que tienes que hacer unos ciertos pasos que se definan donde efectivamente demuestra que sí estás manejando bien. Porque por desgracia actualmente haces el curso y ya. Vas al sí, centro de tránsito, haces la gestión, hice el curso, hice los exámenes y ya pasaste. Te dan la licencia. la licencia de conducción y salga. Y ya vaya a manejar. Pero realmente uno sabe manejar en ese punto. Yo que hice curso hace, ¿qué? Eh, unos 8 años, no, no nos sale con, con mucho miedo Sí, y inexperto totalmente a pesar de que la academia tenía eh,
pista propia. Esa academia tenía pista propia para uno practicar sin ningún riesgo, por decirlo así. Pero no había como, ¿qué? Que funcionara correctamente esa ¿qué? Esa capacitación para tener la experiencia suficiente. Sí, yo digo que ese también es otro de los puntos, de que si uno tiene digámoslo así, el certificado que hizo el examen, Sí, o que hizo el curso, en este caso, perdón. Pero una cosa muy diferente es cuando uno está acompañado, inclusive simplemente a usted lo que le exigen es que cumpla unas ciertas horas. Y, y ya. Entonces, sí considero que fuera de esa capacitación debería haber un examen por un tercero, no la misma empresa o en la escuela de conducción. Otro ente que realmente certifique que, y no que, es- solamente, que sabe, pero que se puede defender manejando. exacto, y no solamente para motos, carros, vehículos grandes. Eh, Inclusive hoy en día hasta uno ya puede incluir ciclas y las scooters, las patinetas. No, y es que ese es otro tema para otro Para otros, capítulo. sí. Eh, el tema de educación vial para todos los actores viales, valga la redundancia, es tenaz. O sea, aquí no tenemos esa cultura digámoslo así que en, ya sea en el colegio o en cualquier otro ente, le enseñen a uno desde pequeño, oiga, usted es un actor vial, usted va a moverse en una ciudad donde se va a encontrar motos, carros, bicicletas, patinetas, y que deben seguir una cierta normativa para no ponerse en riesgo y no poner en riesgo a los demás. Sí, Eso sí que hace falta. y tiene mucha razón. Generalmente, o bueno, ¿no? La verdad, inclusive cuando mis hijos estuvieron estudiando, como que muy poco tocaban esos temas. Más de pronto, bueno, hay interacciones, todo el manejo del bullying y todo lo demás que se ha manejado eh, a nivel de escolar, pero como actores viales, considero que sí debería, es un buen punto para... Yo, hasta donde yo recuerdo, en algún momento sí me dieron como una capacitación de señales de tránsito, pero está ahí, pero eso fue hace años. Y que yo me acuerde hoy en día que en el resto de mi proceso educativo alguien haya hecho eso, ¿no? Y es muy importante, porque eso le va generando cultura a, a las personas, ¿sí? Correcto. Y sobre todo cultura desde edad temprana, no ya después de que ven la necesidad de comprar un vehículo en general, Sí, que es generalmente lo que sucede. Entonces, si tiene toda la razón ese proceso de de enseñanza en los centros educativos. no estaría de más. La verdad es súper necesario. Muchas de las personas que utilizan motocicleta hoy en día puede que en ningún momento hayan, salvo en el curso, muy por encima. Oiga, mire, estas son las señales de tránsito. Y eso es lo que usted sabe encontrar en vía. Usted las tiene que tener en cuenta porque de eso dependerá de que usted sea un buen actor vial. Ujú. Eso pasa poco. Y en nuestra ciudad pasa muy poco. La gente irrespeta mucho lo que son señales de tránsito. Sí. ¿Sabe que estaba pensando que hay otro aspecto y son los mismos, no sé cómo llamarlos, si los dueños de las motos o digamos que, pongámoslo, claro,
hay bastante domiciliario. Sí. Y muchos, pues, digamos, por no decir que la gran mayoría, son los que generan como ese sinsabor porque tienen que hacer rápido su gestión. O sea, yo creo que ahí también hay un punto y es los restaurantes, las personas que los contratan, también les ponen ciertos tiempos De cumplimiento. de cumplimiento. Si no, o no les pagan o le descuentan de su paga cosas. Yo creo que también ahí se debería trabajar en algo. Porque es entendible, o sea, vas a trabajar entregando pizza, solo por dar un ejemplo. Pero si no la entregas a tiempo o llega fría alguna cosa, entonces ya hace quedar supuestamente mal a la pizzería y posiblemente le están descontando algo de su paga. No, y también como para ellos, entre más entregas haga, más plata va a haber. Y para entregar más entregas, valga la redundancia, hay que hacerlo lo más rápido posible. Sí, No tener como un sueldo fijo o ganar algo fijo, sino a lo que más haga, pues también genera como algo de competencia de andar siempre al límite para poder ganar la mayor cantidad de dinero posible. sí. Eso es lo que estaba pensando. O sea, hay que también trabajar como en ese tipo de cosas que de una u otra forma, y no sé cuántos domiciliarios habrá en Bogotá y en las diferentes ciudades de Colombia, pues por lo menos en las grandes. Sí, Pero esa cantidad, por los temas que hemos hablado de tiempos, de ingresos y demás, hay que, hay que echarle un ojito también a eso. sí, es que eso es lo que han estado tratando como de regular con el tema de contratación de estas personas, pero eso está crudo, 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 crudo. Entonces se podría decir a esta altura de que, bueno, entonces tenemos eh, por optimizar tiempos de desplazamiento, ¿cierto? Mm, Tenemos por motivo laboral, porque entonces se volvió parte de la economía eh, en la parte de gestión de paquetes y domiciliarios. así es. ¿Qué más creería su merced el auge de la compra de motocicletas hoy en día en nuestra ciudad? Hay un tema y es el auge de las mujeres manejando moto. Y esto es debido a que, por desgracia, nuestro sistema de transporte público no les brinda la seguridad o la comodidad para hacer sus desplazamientos. Es comprensible que una chica vaya en un Transmilenio, un SITP, o taxi, Uber, cualquier medio de transporte y no se sienta tranquila, porque es que muchas de ellas en ningún medio de transporte se sienten seguras. Y esa seguridad se las da la moto, en donde van solas, donde ellas mismas manejan sus tiempos, sus desplazamientos. Ujú. ¿M? Entonces considero que también, digamos que aquí yo lo veo tanto bueno, positivo como negativo. Lo negativo es lo que ya miramos, lo que ya hablamos de las capacitaciones y demás. Pero lo positivo es el que sí efectivamente les da empoderamiento para que tengan ellas su control, donde se sientan seguras, donde estén manejando su entorno y, y no se sientan amenazadas como lo sucede en un servicio Actualmente, público. sí. Bueno, esa es otra de por qué el auge. Sí. Hay otro motivo también y no deja de ser el tema económico. Y es el automóvil más económico, ¿cuánto cuesta? Están en 40, 50 millones de pesos hoy en día. Si el más básico que uno dice, bueno, de pronto 1000 centímetros cúbicos, 900 centímetros cúbicos, no sé. La moto más económica, 5 millones de pesos con papeles. exacto. Entonces hay un tema también de, Aunque digamos que ahí, por ejemplo, diría yo, oiga, ahí hace falta, bueno, listo, compró la moto, pero no está pensando en el casco, no está pensando en los guantes, no está pensando en la chaqueta,
no está pensando en las rodilleras, que es como el equipo mínimo que uno podría tener para, ¿para qué? Para protegerse, porque solo pensó en comprar la moto. Pero, Víctor, haga cuentas. ¿Y cuánto costaría incluyendo esos elementos? Sin que sean los de la top de marca, sino elementos que realmente Protejan. sirvan, protejan, exacto. O sea, tampoco de esas rodilleras que en la primera caída se desarman, no. O sea, unas relativamente buenas, precios cómodos. Algo que funcione. Exacto. A ver, pues digamos, en chaqueta mínimo por ahí entre 150 a 200. En chaqueta. Casco mínimo 350.000 pesos. Mínimo. Rodilleras 170.000 pesos. Um, ¿Qué nos faltaría? Los Eh, guantes, otros 150.000 pesos. Ahí se va 1.000.000 de pesos. unos botines al menos como para protegerse en los pies. 1.200.000. Ponga, exacto, 1,5 millones. Sigue siendo aún más económico que Que el el mismo carro. vehículo. Sí, sí, sí. Entonces, para una familia de estrato 1 y 2, es mucho más sencillo llegar a adquirir una moto que en un carro. Sin tener en cuenta otros temas, ¿no? Como lo son el parqueadero. Entonces, hay muchas casas que entregan que solo tiene sala, comedor, los cuartos y los baños. No tienen parqueadero. Ujú. Eso es. eh, Muchos apartamentos también las venden solo el apartamento sin parqueadero o el parqueadero comunitario. Sí, Entonces son temas que en estos estratos el hecho de tener una moto le facilita muchas cosas fuera del transporte. Generalmente, pues, o no sé, cuando tenía que hacer mis terapias que me tocaba ir a Soacha, la cantidad de motos que se desplazan hacia esa zona es es bastante. brutal, es brutal. Exacto. Pues ¿por qué? Porque hay mucho de la fuerza laboral viven allá. Y tienen que desplazar a Bogotá pues por sus trabajos y retornar. Entonces, mire que en la mayoría de los casos pues están hacia ese punto. Ya cuando hablamos de más estratos, 3 4 y más allá, pues ya estamos hablando de otros conceptos. Ya no estamos hablando de la movilidad, de transporte, sino estamos hablando en mi caso, lo que le digo, para mí era un desestrés impresionante. Pero usted sabe y hemos visto casos que son personas que ya su moto es un estatus, es, es que, no sé cómo llamarlo, es su consentida, no es un medio de transporte, simplemente es Es como... su cita de fin de semana. Eso, de acuerdo. Es su cita de fin de semana y se estresó con su cita de fin de semana, que es la moto. Salir a algún lado con la moto. Además que es más económico, ¿no? Claro, Sigue siendo más económico, independientemente de todo, sigue siendo más económico. que comencemos. De aquí a... Cuando usted fue por Neiva, ¿cierto? Por el Huila. No. Ah, bueno, sí, pero siempre he ido pero en carro. Y ¿Cuántos peajes pagó? son 14 peajes, sí, 14 peajes, más o menos. Hijo de pucha. Y mínimo el promedio del valor de peaje en ese... O Cuando en ese momento que viajé, 10.000 pesos, 12.000 pesos sea, fueron más de 140.000 pesos en solo solo en peaje. peajes. En moto, hasta ahora, hasta hoy, Cero. cero. Y pues obviamente en gasolina va a ser mucho más económico. Claro, claro, mucho más económico la... Es que todo. Yo, aunque igual, yo no estoy en contra, y yo sé que aquí más de uno me va a echar la huela y demás, pero yo sí estoy de acuerdo con que las motos paguen algo de peaje, condicionado a que realmente se vea ahí la inversión en las En vías, las vías. porque eso es lo que pasa actualmente, o sea, actualmente hay N cantidad de, de, ¿de qué? De peajes,
pero realmente la malla vial intermunicipal de, en teoría, primeras vías, no se ve. No, no. Bueno, a eso súmele de que como están en constante modificaciones o mantenimiento no adecuado, también hay mucho accidente en vía por las obras en ejecución. Dejar la malla vial. Y eso pasa mucho en Bogotá. Hay lugares donde, ay Dios mío, las vías están vueltas nada. Y arreglan algunas vías, porque digo que no, están arregladas, pero a veces las que arreglan no son realmente las que están tan dañadas que realmente lo necesiten. Sí, Una vez dice, oiga, esta vía, sí le hicieron mantenimiento, pero no lo necesitaba tanto como 1 o 2 cuadras, no tan lejos, y esas quedan tal cual. Y ya cuando tienen que hacerle mantenimiento, ya están para realmente rehacer. exacto. Entonces, pues son temas de tanto distrital como lo que le digo, tanto en las concesiones, porque por desgracia todos los peajes son en concesión, Sí, son la solamente gran para mayoría. sacar plata. Y algunos más que otros. No sé si su merced ha tenido la oportunidad de ir a todo lo que es la parte del eje cafetero y demás. No. Ah, bueno, en carro. Pero en carros también no sé si usted se ha dado cuenta que en la parte ya del eje cafetero le han invertido bastante dinero y son buenas vías. Son vías excelentes. Y cuando usted pasa ya como o bien sea al Tolima o cambia, ya nada, ya comienza usted a ver otra vez como las vías dañaditas y demás. Digo que también hay un tema como Región. de región, No se donde preocupan por la malla vial. ujú, entonces como que no ven mucho más allá de que solamente genera plata Claro. y nada más viendo que una buena malla vial les va a aportar en todo el tema de turismo, les va a aportar en muchos otros temas a todas las poblaciones a las que pueden aportarle. Sí, claro, generar buena movilidad evita muchísimas cosas. Muchísimas Ujú. cosas. Aunque hay algo, y eso sí, los paisajes más hermosos, los ríos más bacanos que yo he visto, ¿no? Generalmente son en lugares donde las vías dan vueltas O no existen o vías. no existen. Y la única forma para llegar es en moto. Es en moto. Y ahí sí no importa la moto, o sea, no es porque a mí me fascina el tipo de moto enduro doble propósito, porque da mayor comodidad para ese tipo de desplazamientos. Pero en cualquier moto se puede llegar. Inclusive mi esposa sigue a un youtuber que anda en una Honda C90 Ujú. y viene desde Argentina. Entonces eso lo que demuestra es que usted para salir a cualquier parte del mundo, lo único son ganas. Pero lo único cierto también es que muchos de los lugares más hermosos de Colombia, yo creo que de muchos países, no están en una malla vial correcta. Que eso, hablando con algún habitante de Río Claro, para un lugar bien adentro, me decían que si la vía estuviese buena, ya se hubiese dañado como paraje y como paraje Sí, al menos turístico. eso protege en cierta forma el sitio a visitar, ¿no? Sí, entonces solamente llegan carros por 4x4 que son contratados y demás, o muchos locos que llegamos en moto que nos gusta el campo traviesa. Es lo único que yo digo, bueno y chévere. Sí, De resto, para lo que son movilidad entre ciudades, sí, no, eso sí. Y lo que usted dice, es un factor también, y dentro de la ciudad también, de accidentes. sí, y bastante. Mm, donde cuántas muertes se han presentado ahí sí, por huecos asesinos.
huecos, alcantarillas, señales en mal estado, vías en mal estado, reductores mal puestos. En el caso de nuestra ciudad, taches puestos en vías que no deberían estar, o reducciones de carril que, bueno, de pronto alguien dijo, oiga, sí, coloquemos esos reductores ahí, pero en algunos sitios sí vale la pena porque hay gente que va muy rápido y necesitan esos reductores, pero en otros lados, reductores más reductores más reductores más reductores. Y quién dice o qué experto dice, oiga, están bien puestos. Y hay accidentes que se han presentado por esas reducciones de carril en barrios, que hoy en día se ven mucho, o por las mismas ciclorrutas también que se han puesto de forma, a mi forma de ver, improvisada. Es que muchas veces son, o sea, ni siquiera son ¿qué? Por la Secretaría de Tránsito. Muchas veces quienes los colocan son la misma comunidad, También. que lo que hacen es colocan un reductor de velocidad sin ningún tipo de estructura. Por eso es que a veces uno dice, oiga, esto como que no está pensado. Pues claro, porque es que no fue diseñado, sino fue que alguien dijo, oiga, aquí Coloquemos van. ese policía acostado que llamamos Exacto. y evitamos así Que que nos pasen pase algo. tanto carro, porque muchas veces ni siquiera o porque pase mucho, como bien lo dice también su merced, y es, hay veces que efectivamente hay gente imprudente que pasa al zoco y pues son lugares donde pueden causar un accidente y demás. Pero también hay otros, como todo en la vida del Señor, hay otros donde simplemente es porque ajá. Entonces, yo creo que también hay temas que revisar. No sé, don Víctor, ¿Qué? dejamos hasta aquí este tema. Como para iniciar, sí, señor. Hay mucho que cortar de ahí. Hay Sí, que hablar de muchos temas en específico, pero para darle un vistazo general a lo que tenemos hoy en día, a eso nos estamos enfrentando como ujú. motociclistas. Y le propongo a nuestro audio escuchas que también propongan, nos cuenten qué más han visto fuera de lo que hemos hablado, que nos digan, inclusive que nos propongan temas a futuros o si quieren que profundicemos en alguno de los que ya hemos hablado. Eh, Don Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, don Mauro. Nos estaremos Pues, hablando en otra ocasión claro que sí, y esperamos que haya sido de su agrado este podcast. así va a ser. Listo. Bendiciones para todos. Don Víctor, Estamos, estamos Mauro. hablando. Y otro día hablaremos de Uy, ¿cuál será? un tema. Un tema relacionado con motos. Claro que sí. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.